¿Qué pasa, gente? Bienvenidos un día más a Ciencia Express. Posiblemente te suene el Big Bang. Hace miles de millones de años toda la materia estaba concentrada en un punto que finalmente estalló y dio origen al universo. Bien, pues todo esto es falso. Esto no es lo que dice la teoría del Big Bang. Vayamos por partes. ¿Qué es exactamente el universo? Es el conjunto de todo el espacio, todo el tiempo y todo lo que está aquí contenido. Entonces el universo no pudo haber surgido de una explosión, por muy guay que parezca. Para que suceda una explosión se debe producir en el espacio y en el tiempo. Pero es que el espacio y el tiempo se crearon en ese instante. Sin un lugar hacia el que explosionar y un tiempo que corra, no hay explosión. Y respecto a ese punto en el que toda la materia estaba concentrada, bueno, lo cierto es que no estamos seguros de que eso fuera así. La historia es que, hace ya tiempo, los científicos descubrieron que el universo se está expandiendo, y un tipo llamado Georges Lemaitre supuso que si esto había estado pasando siempre, si nos remontábamos atrás en el tiempo, todo el universo habría estado concentrado en un espacio muy pequeño. Sin embargo, Lemaitre no podía saber que cuando tienes cosas a temperaturas y energías tan altas, tienes que tener en cuenta al modelo estándar de la física de partículas. Y por aquí está el problema. Cuando volvemos a realizar el truquito de rebobinar el tiempo para ver qué pasó justamente en el origen, nuestra teoría deja de funcionar bien y cosas como la noción de tiempo dejan de tener sentido. Vamos, que la versión moderna del Big Bang tiene algunas lagunas explicando qué pasó en momentos extremadamente cercanos al origen del universo. Pero sí que es muy buena explicando todos los demás, tal y como numerosas pruebas lo han demostrado durante años. ¿Sabremos algún día qué pasó al principio? Es muy posible. Los detalles son complicados, pero lo que necesitamos es una teoría que mezcle bien la gravedad con las extrañas leyes del mundo microscópico, cosa que no hace el modelo estándar, nuestra teoría actual. Ya tenemos alguna propuesta, pero aún no tenemos medios para comprobar si es correcta. Así que seamos prudentes. El origen del universo está sobre la mesa.